Amén. Amén. Gracias por esa oración. Les saludo de nuevo, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen esta mañana de día domingo. Un precioso día, y ya siendo las 12:09, estamos completamente en vivo. Y agradecemos a Dios por todo lo que hace en medio de nosotros, de su iglesia también, que nos mantiene, por supuesto, unidos a todos en un mismo espíritu. Y es tremendo como esto sigue funcionando, ¿no es cierto? Seguimos todos conectados, seguimos adorando a Dios, seguimos creciendo, seguimos en comunión, como es el tema de hoy día, ¿no es cierto? Una familia de Dios en comunión. Y fíjense que, por supuesto, nosotros hemos tratado, como decíamos hace un rato atrás, que trabajar ese concepto de familia. Es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que hacer intencionadamente. Por supuesto, nosotros creemos que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, pero es algo que tenemos que hacerlo intencionadamente y, por supuesto, crecer en eso. Fíjense que en la vida cotidiana uno puede empezar a pensar en su propia vida. Cuando hay problemas de comunión en la familia o en el trabajo a veces, ¿no es cierto? O en los estudios con los compañeros, o con los profesores, etcétera, etcétera, con los amigos, cuando hay crisis. Fíjense que la cosa no se coloca tan fácil, ¿no es cierto? Cuando hay problemas de comunión, de relaciones, fíjense que eso no nos deja tan bien. Acuérdense a lo mejor de algún problema que hayan tenido en el último tiempo, con algún familiar, como decía yo, o con amigos, o en la familia. Y fíjense que eso no nos mantiene tranquilos. El Señor, Dios, fíjense que nos hace a nosotros, nos crea con un propósito bien particular, que es primero tener comunión con Él, que es lo primero, pero también tener comunión entre nosotros. Fíjense que la familia, desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2, por supuesto, la familia es el centro de la sociedad. Eso es lo que nosotros creemos, el matrimonio, por supuesto. Pero es lo que nos une como sociedad. En ese sentido, el ser humano está hecho para tener comunión con Dios y con otros. Ese es el diseño de Dios. Entonces, por lo tanto, no es bueno que nosotros nos mantengamos alejados, no es bueno que nos mantengamos solos, sino tenemos que crecer en esa intimidad. Y fíjense que el concepto de comunión, bíblicamente hablando, significa eso. Significa precisamente intimidad. Pero la primera intimidad que nosotros tenemos es con Dios mismo. Nosotros tenemos intimidad y tenemos que cultivar esa intimidad con Dios. ¿Cómo cultivaríamos la intimidad con alguien si no le damos tiempo, no es cierto? Entonces, por supuesto, cuando cultivamos la intimidad con Dios, tenemos que darle tiempo. Eso significa tenemos que leer su palabra, tenemos que crecer en eso, tenemos que orar juntos con Dios, por supuesto en lo personal, pero también con otros, tenemos que congregarnos. Por eso es tan importante el congregarse, el también ser parte de una comunidad de fe, porque así también estrechamos estos lazos con Dios. Este no es un camino para hacerlo solo o sola. Este es un camino que se hace con otros, este camino de crecimiento. Por supuesto, Dios podría ser un desconocido para nosotros, si es que no tenemos esta intimidad. Pero nosotros decimos que le conocemos cuando sí sabemos quién es Él, porque nos relacionamos con Él, día a día. Fíjense en su camino, si ustedes piensan en su camino en la vida, cómo ha sido su camino o su caminar con Dios. A lo mejor ustedes dicen que tengo que crecer un poquito en eso. Fíjense que Dios mismo es un Dios de relaciones. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es un Dios que está siempre en comunión, una comunión de amor. Fíjense que Cristo mismo dijo eso, que el Padre está en Él y Él en el Padre. Y por supuesto esa unión también se produce por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, en cierta manera, participamos de este Dios que ya es
está en relación en sí mismo, nosotros participamos de esa relación con Él. La pregunta es si ustedes están dispuestos a crecer en esa intimidad con Dios, primero, como la base de la comunión en la iglesia, como la base también de la comunión en la familia, como la base también de la comunión entre nosotros. ¿Estás dispuesto a hacer ese compromiso y tomar ese paso de crecer en la comunión con Dios? Esa intimidad con Él. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué? Porque ahí viene el segundo paso. Si nosotros crecemos en esa unidad con Él, en el segundo sentido, podemos tener comunión unos con otros. Una mejor comunión unos con otros. Fíjense que el texto que hoy día leímos nos muestra, si ustedes se fijan en el versículo 41, que hay un grupo de personas que se une a la iglesia. La iglesia, fíjense que ahí en el versículo 41, que está apareciendo en pantalla, dice, aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. ¿Pero cómo? A través del bautismo. Fíjense que la iglesia significa ahí los seguidores de Cristo. No es una institución la iglesia. Para los que nos escuchan, para que sepan, no es una institución, no es un templo. Eso ya lo tuvimos que aprender ahora en pandemia, ¿eh? que nosotros somos la iglesia, tuvimos que aprender, pero fíjense que se unen ¿cómo? A través del bautismo. ¿Por qué? Porque a través del bautismo es como nosotros damos testimonio público de nuestra fe en Cristo. Delante alguien me hacía la pregunta, ¿hay algún requisito para bautizarse? Y la verdad es que las personas siempre piensan que tienen que haber requisitos, tienen que hacer una lista de cosas que yo tengo que cumplir antes de bautizarme. Y eso la verdad que no es una enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que la única requisito para bautizarse es, por supuesto, arrepentirse de los pecados, arrepentirse de mi vida alejado de Dios, pero en segundo lugar es poner mi fe en Jesucristo. Esos son los únicos dos requisitos, llamémoslo así, si se pudieran llamar requisitos. Por supuesto, pedir perdón por mis pecados, pero también al mismo tiempo aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, o sea, poner mi fe en Él. Así que recuerden que nosotros hoy día comenzamos un grupo de clases de bautismo, así que si ustedes todavía se quieren o el Señor está tocando su corazón con respecto a esto, por favor, únanse, todavía hay tiempo para eso. ¿Pero por qué es importante? Porque Dios nos une a través de eso, que es una declaración pública de la fe en Cristo, nos une a una comunidad. Nosotros no estamos hablando solo de nuestra iglesia, sino estamos hablando de cualquier iglesia local, pero es súper importante pertenecer a una iglesia local donde podemos tener comunión y donde podemos crecer. Miren, la verdad, y aquí están algunos diáconos, ¿no es cierto?, que me acompañan, los diaconisas, y ellos les van a decir que nosotros no somos perfectos. De verdad que no somos perfectos, que tenemos nuestras fallas, pero tenemos nuestras fallas porque somos humanos. Algunos dicen que no existe la iglesia perfecta porque estamos nosotros ahí. Obvio, si estamos nosotros ahí, ya la iglesia no va a ser perfecta. Pero precisamente, aún así, queremos crecer en comunión con Dios y entre nosotros. Queremos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Queremos crecer juntos. Que tener un lugar, un espacio de crecimiento, que es tan importante y central para la vida. Y por eso yo les llamo así, desde un punto de vista pastoral, crezcamos en comunión, crezcamos unos y otros en comunión y en vernos como una familia, ver al otro como algo que importa, ver al otro como en su alegría, pero también en sus dolores, y algo en que nos podemos acompañar en la vida, que no estamos solos. Por eso es importante que recuerden que en el capítulo 15 de Juan, a sus discípulos Jesús les dijo, ustedes ya no son mis siervos, les dijo, sino que ustedes son, ¿se acuerdan cómo les llamó? Mis amigos. Fíjense que usa ese concepto, ¿eh? El concepto de la amistad con los discípulos. Y eso implica comunión, implica una cercanía con Cristo. Eso es lo que tenemos que cultivar en la iglesia.
Y es más o menos lo que el texto nos dice, porque fíjense que también después en el 42, que también se va a proyectar el versículo ahí, fíjense que estaban firmes, por supuesto, la enseñanza de los apóstoles, o sea, el discipulado, lo que significa ahí doctrina, digamos, sabían lo que ellos seguían predicando, ¿no es cierto?, que era la enseñanza de Cristo, pero también en la comunión. O sea, la enseñanza no iba sola, sino que iba con comunión. Pero también en el partimiento del pan, lo que significa, llamémoslo así, la Santa Cena, y por supuesto en la oración. Comunión también es oración, fíjense. También significa, por supuesto, aquí un culto donde nosotros nos juntamos, pero compartimos la vida. Fíjense lo importante de compartir la vida, muchas veces en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque en una iglesia más grande es más difícil hacerlo en grandes grupos. Pero en los grupos pequeños yo sí puedo tener comunión con los hermanos. Entonces, también por eso los invitamos a que sean parte de esos grupos más pequeños que nosotros tenemos, organizaciones de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, de niños, escuelas bíblicas, estudios bíblicos en hogares, organizaciones de mujeres que tenemos 3 organizaciones de mujeres. Entonces, que sean parte de esa comunión, de unos con otros. Y ahí nosotros, por supuesto, crecemos también, por supuesto, en estudio de la palabra, crecemos en discipulado, en oración, como decíamos, pero también en comunión. Y por supuesto, versículo 43, fíjense que ahí en esa comunión se manifestaba el poder del Espíritu Santo con milagros. Eso es lo que los apóstoles hacían en medio de nosotros, y nosotros, por supuesto, creemos que Dios sigue haciendo milagros en medio de nosotros. Lo creemos. Y creemos que Él lo hace. Obviamente no creemos que hay un iluminado que vaya a hacer un milagro, pero sí creemos que en medio de nosotros el Señor se manifiesta y hace cosas que nosotros de repente ni siquiera podemos explicar. Pero además, fíjense que hay una cosa más, llamémoslo así, no tan espiritual como podríamos decirlo, sino también más material, que tiene que ver con la transformación de la vida. El Señor va transformando nuestras vidas en este caminar, en comunión. Y en ese caminar, por supuesto, propone una suerte de generosidad uno con otro. El otro me importa, porque fíjense, dice que vendían sus propiedades y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. O sea, cosas más materiales, inclusive generosos. Fíjense que lo que va provocando la comunión también. Y el Espíritu Santo en medio de nosotros. Algo súper material. Se preocupa de lo que al otro tiene necesidad. Y fíjense que a veces, por supuesto que la necesidad puede ser una necesidad material, pero ¿cuántas veces las necesidades de otro tipo? Necesidades espirituales, necesidades emocionales, ¿sí o no? Necesidades de otros tipos que a lo mejor uno necesita compartir con otras personas. Fíjense que eso es algo central para la iglesia, que se preocupe del dolor del otro. Eso es un punto importante. Y aquí no significa, como dice aquí el texto, porque algunos piensan que ellos vendían todas las cosas, digamos. Pero ellos también se reunían en las casas, se reunían en el templo. Hacían todo lo que podían hacer. No se restringían a una sola cosa. De repente nosotros, como somos un poquito cuadrados y estructurados, y creemos que solo importa el culto del día domingo y tiene que ser en el templo. Y se fijan que ahora hemos aprendido a otras formas de hacer iglesia. Hemos tenido que juntarnos en la semana y nos damos cuenta, claro, ahí está la iglesia, cuando nos juntamos. Y por eso también te pedimos que te unas a nosotros, pero no porque te unas a una comunidad de fe solamente, sino que sigas a Cristo con nosotros. Que eso es lo importante, lo que queremos dejarte como un mensaje. Y por supuesto, se reunían en los templos, en las casas, compartían el pan, también por supuesto compartían la comida, con alegría y generosidad. Fíjense, hay alegría también cuando hay comunión. Y no ideal, si nadie está diciendo que no vamos a tener problemas, como ya decía, nuestra iglesia también es imperfecta, pero nuestra iglesia es imperfecta, pero al mismo tiempo lo hacemos con alegría o con gozo, digamos, en el corazón.
Es tan importante hoy día la alegría, ¿no es cierto? Aunque podemos también pasar por tiempos malos, pero nos unimos y nos acompañamos. Entonces, si hay un llamado para la iglesia hoy día es, por favor, los que me escuchan, seamos una familia, una real familia en Cristo. Preocupémonos unos por otros. Preocupémonos por las personas de la sociedad que lo están pasando mal. Llevemos la esperanza de Cristo a otros. Prediquemos el Evangelio, ¿no es cierto? Preocupémonos de esas personas que no nos están pasando mal. Y ese es el último punto que yo les quería dejar del mensaje. Pero que nuestra acción sea centrada en esas personas que la están pasando mal. Y claro, a veces va a tener que ser cubrir una necesidad material, pero otras veces es simplemente una necesidad espiritual, o decirle a alguien, oye, estoy orando por ti, yo te acompaño, si la estás pasando mal, yo estoy contigo. Ese gesto que es tan básico, digamos, de humanidad también. Por supuesto, también predica, también anuncia a Jesucristo. Obviamente nosotros tenemos que hablar de Jesucristo a otros, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a hablar de ese tema específico que es anunciar a Jesucristo. Pero por supuesto esto lo hacemos como una familia, no lo hacemos solos, como un náufrago, ¿no es cierto?, en una isla, sino lo hacemos en comunidad, todos juntos, orando unos por otros. Y fíjense que el versículo 47, además tenían la estima general del pueblo, o sea, eso significa que tenían buen testimonio. Quizás no eran perfectos, como yo decía, pero tenían buen testimonio. Y además, el Señor añadía cada día al grupo de los que iban siendo salvos. O sea, además, había crecimiento numérico, ¿eh? No solamente crecimiento en discipulado, en la enseñanza de los apóstoles, sino además había crecimiento numérico. Cuando el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, hay crecimiento que también es de ese tipo. Que el Señor añade a las personas que Él está llamando. Y por lo mismo, hagámoslo esto en una comunidad de discípulos. Preocupémonos, como yo decía, del dolor del otro. Preocupémonos del dolor del otro. Cuando nosotros nos preocupamos del dolor del otro y de sanar la herida, el Señor nos bendice. Fíjense que les quería leer unos versículos que están en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Voy a leer del 3 en realidad, que dice así, segunda carta a los Corintios, repito, capítulo 1, versículos 3 y 4, para que lo busquen en su Biblia. Dice así: alabado sea el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Imagínense cómo el apóstol Pablo lo llama, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Estas son también características de nuestro Dios, ¿eh? Misericordioso y de toda consolación. Y dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, o sea, todos nuestros dolores, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Fíjense que, por supuesto, si Dios nos consuela a nosotros, si Dios nos bendice, si Dios nos da de su espíritu, si Dios está con nosotros en medio de nuestra comunidad, nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Y ese es el llamado de esta mañana también. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguien alrededor de ustedes que a lo mejor le está pasando mal? Claro, en algún momento a lo mejor ustedes, insisto, tendremos que dar alguna ayuda material. Y hay personas que la están pasando harto mal hoy día en ese sentido. Pero a veces lo que nosotros necesitamos es hacer esto, consuelo. A lo mejor hay personas a su alrededor, vecinos. Estoy pensando en sus vecinos, estoy pensando en sus colegas, estoy pensando en sus compañeros de universidad o compañeras de universidad, en compañeros o compañeros del colegio, que a lo mejor no la están pasando bien. Y nosotros a lo mejor tenemos que precisamente crecer en eso, en ayudar a las personas en sus tribulaciones, así como Dios nos ayuda a nosotros, como iglesia. Y ahí, a través de eso, anunciar también el Evangelio de Jesucristo.
perdón de los pecados, que Él viene para que Él viene para la salvación de nosotros, que murió en una cruz por nosotros, para perdonarnos nuestros pecados y para clavar ahí todas nuestras faltas. Pero también la esperanza de la resurrección, en un tiempo donde, imagínense la pandemia, en un tiempo donde mucho se habla de la muerte, del miedo a la muerte. Nosotros seguimos predicando a Jesucristo resucitado, que Él resucitó de la muerte. Nosotros predicamos, en medio de esta pandemia, predicamos la vida y la vida eterna. Entonces nosotros así llevamos la esperanza a otras personas también, que se duelen o que han cometido, inclusive personas que han cometido errores terribles, tremendos en la vida. Pero aún así que sepan que en Cristo hay un nuevo comienzo, que puede haber perdón para sus faltas y que pueden comenzar de nuevo. Entonces, yo les digo, en ese sentido es que tenemos que tener comunión, de intimidad. O sea, no solamente una comunión para sobarnos la espalda unos con otros, digamos, para mantenernos así todos cuidaditos, y, no, nosotros estamos bien, sino una comunidad que invita a otros, una familia que también hace brillar la luz de Cristo en medio de la ciudad, donde estén ustedes. Nosotros aquí, nuestro templo está en Concepción, pero puede ser Concepción a los alrededores, que hacen brillar la luz de Cristo ahí. Y anuncia el Evangelio de Jesucristo aquí o en el lugar donde usted esté. Entonces, este mensaje no es solo para nosotros tampoco, es para esparcirlo hasta los confines de la tierra. Entonces, les pregunto, ¿quieren ser parte de este proyecto de Cristo, digamos, de este proyecto que el Señor nos ha dado, este plan, su misión, que nos ha dado la gracia de ser parte de su iglesia, de este grupo de discípulos y discípulas de Cristo que le siguen? Si tú no te has comprometido con Cristo, por favor, comprométete con Él. Abandona tus caminos, acéptale como Señor y Salvador de tu vida y por supuesto, comprométete con su cuerpo, con una comunidad de fe, sea la nuestra, sea la otra. Pero te llamamos a que nos comprometamos todos a crecer como una gran familia en Cristo. Y los que quieren ser parte de esta familia, les invitamos a que se unan a la gran familia de Cristo histórica, pero también en el mundo, pero siempre siendo parte de una comunidad local, de una comunidad de fe, donde pueden crecer. Así que pedimos al Señor que nos ayude con su espíritu a unirnos y por supuesto con su espíritu a tener una mejor comunión unos con otros. Y a pesar de la pandemia, a pesar de que estamos ahora conectados a través de las redes sociales, pero teniendo comunión, no solamente estando conectados, como uno se conecta a una clase de Zoom, a veces bien de lejos, sino que en comunión, no solamente conectados. Así que vamos a tener una oración, y que el Señor también les bendiga. ¿Tenemos una oración? Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos siga llenando, nos siga convenciendo de nuestras faltas, de nuestros pecados, Señor. Queremos arrepentirnos de ellos, confesarlos delante de ti. Y queremos también que tu Espíritu Santo nos una como una familia en ti. Que tú bendigas a tu iglesia, al grupo de seguidores tuyo. Y que Jesucristo sea manifiesto en medio de nosotros. Que podamos tener una mejor comunión, pero que esta comunión también la llevemos a otros que a lo mejor están pasando por tiempos difíciles, de dolor. Y ayúdanos a preocuparnos de ellos, como comunidad de fe, como comunidad tuya, Señor, a hacer tu misión siempre. Y si hay alguien que a lo mejor tiene que comprometerse contigo, aceptarte como Señor y Salvador de su vida, te pedimos que tú toques su corazón en este momento y que las personas que están haciendo ese compromiso, también tú las aceptes, Señor, como hijos e hijas tuyas. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que siempre te quedes con nosotros. Amén.
Ahora vamos a ir al postludio